Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Bienvenidos a esta mesa redonda, la cual tiene como tema estrategias para la evaluación de competencias. Como sabemos, la evaluación es un elemento importante para rescatar los saberes y conocimientos de los alumnos respecto a un aprendizaje esperado. Empezaremos este tema con una frase que dice así: todo parte y todo termina con la evaluación. Para desarrollar este tema, tenemos ante nosotros a la licenciada en Administración de Empresas Turísticas, Edith Mares Justo, docente frente al grupo de la Escuela Telesecundaria Juan Luis Alarcón, en la localidad de Montalegre, municipio de Mochitlán, Guerrero. Recibámosla con un fuerte aplauso. Tenemos también la grata presencia de la licenciada en Educación Preescolar, Montserrat Pérez Martínez, docente frente al grupo del Jardín de Niños Mi Fantasía de la localidad de Tlacotepec, municipio del General Heliodoro Castillo. Brindémosle un fuerte aplauso. También nos acompaña el licenciado en Mercadotecnia y Relaciones Públicas, Raúl Sánchez de la Cruz, docente frente al grupo en Interbachillerato Comunitario número 71 de la comunidad de Ochoa, municipio de Ochoa. Contamos también con la presencia del licenciado en Educación Primaria, Fernando Arago Dueñas, asesor pedagógico del Departamento de Programas Educativos en la ciudad de Chilpancingo. Fuerte los aplausos. Para comenzar con nuestra temática, la primera pregunta que tiene que ver con la evaluación es la siguiente: ¿qué tiene que hacer el docente para ayudar a que sus estudiantes visibilicen sus saberes y reconozcan sus fortalezas y debilidades? Para contestar esta pregunta, nos dará respuesta la licenciada en Educación Preescolar, la maestra Montserrat Pérez. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor compartir esta mesa redonda con todos ustedes, compañeros que están aquí conmigo. Quisiera comenzar esta reflexión partiendo de qué es el papel tan importante que tenemos como docentes en el nivel preescolar. La importancia que tiene la reflexión con los niños es muy importante para dar pie a que ellos visibilicen cuáles son sus fortalezas y debilidades. Una de las estrategias que se puede utilizar es a través de preguntas, fomentar esta reflexión en los mismos niños, que permitan que ellos se den cuenta de qué es lo que saben y cuál es su área de oportunidad. También que ellos se den cuenta a través del habla, que expresen lo que saben, lo que conocen, que reconozcan cuáles son sus conocimientos previos. Esta primera iniciación para la reflexión también va a permitir dar esa ayuda personalizada a los niños, que permita orientarlos de una forma en la que ellos se les pueda orientar de la forma que necesitan. Creo que todos estos elementos van formando como una cadenita que poco a poco va a ir fortaleciendo en ellos la reflexión propia, que nos permita a su vez la retroalimentación. ¿Qué es esto? Bueno, es un proceso en donde el mismo alumno se da cuenta qué es lo que sabe y también qué es lo que desconoce. ¿Para qué? Para que él mismo vaya construyendo esas estrategias y pueda favorecer su propio aprendizaje. Creo que parte de lo que se hace en el aula también es fomentar el trabajo en equipo. ¿Y qué nos va a permitir el trabajo en equipo? Que al socializar con sus pares, los niños puedan identificar qué es lo que saben los compañeros, reconocer cuáles son las fortalezas en los compañeros, pero también reconocer cuáles son sus propias fortalezas y qué aporta a ese grupo de trabajo. Entonces, creo que la socialización permite que se pueda dar esta retroalimentación tanto personal, pero en conjunto también. Y para finalizar, creo que uno de los elementos más importantes y de donde parte esta mesa redonda es la evaluación formativa, porque nos va a permitir que se haga una valoración desde todo el contexto en donde se está trabajando, como una valoración de todos los elementos que influyen en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces creo que como docentes tenemos una gran labor y una responsabilidad de fomentar que se socialicen y que los niños sean capaces de reconocer
sus propias capacidades y habilidades. Creo que con eso concluye mi participación. Muy acertado el comentario de la maestra en cuanto a la retroalimentación y el proceso que lleva la evaluación, ¿verdad? Bien, continuamos con la misma pregunta con el compañero Fernando Araujo. Muchas gracias a todos por la invitación a esta mesa. Buenas tardes a todos. Desde mi propia experiencia y punto de opinión, para que un estudiante pueda visualizar lo aprendido, lo que tiene de fortalezas y debilidades, el docente también funge como una parte fundamental de todo este proceso. Aquí el docente es el que puede aportar los conocimientos, los instrumentos donde sean los adecuados y los necesarios que usen los alumnos, y estos instrumentos deben de expresar de forma práctica las maneras en cómo se fueron desarrollando el avance que llevan los alumnos. En cuanto a los conocimientos impartidos de todo un periodo escolar, porque los estudiantes van a ir viendo qué tienen de fortalezas, qué tienen de debilidades, cuáles son sus debilidades. De esta manera, estos instrumentos que el docente aporta, pueden ser, como sumando aquí lo que dijo la compañera Montserrat, que pueden ser escritos o verbales, pero estos siempre se desarrollan de acuerdo a una coevaluación y a una autoevaluación, donde todos los involucrados, incluido obviamente el docente, deben de formar parte de esa práctica para que aprendan todos de todos. En este proceso todos debemos aprender de todos, y la visualización de lo que sabemos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, son las que debemos de aportar más en ese aspecto. Debemos de implementar, aumentar nuestros saberes y fortalezas y combatir nuestras debilidades. Sería eso. Muy bien, gracias compañero Fernando. Muy acertados también los comentarios del maestro en cuanto a que los alumnos reconozcan sus fortalezas y sus áreas de oportunidad para de ahí partir y generar acciones que ayuden a su proceso de construcción de aprendizaje. Bien, continuamos con la maestra Edith Márez, que nos va a comentar qué es lo que opina desde su perspectiva, ¿verdad?, sobre esta primera pregunta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un placer compartir con todos ustedes este espacio. Bueno, y yo creo que lo que tenemos que hacer como docentes para ayudar a que los estudiantes visibilicen sus saberes y reconozcan sus fortalezas y debilidades, bueno, considero que nuestro papel como docentes está en provocar y hacer la magia en los estudiantes, para que además de que el alumno tenga claros sus objetivos y metas a mediano, a corto y a largo plazo, los jóvenes deben de saber y reconocer por qué están en esa institución, por algo que quieran, por lo que quieren, por qué quieren transformar sus vidas. Está en nosotros los docentes inculcar en el alumnado ese deseo de aprender, de cada día ser mejores, de hacer las cosas porque ellos quieren y para ellos, ¿sí? Bueno, entonces como docentes creo que tenemos un papel muy importante para lograr que el alumno transforme ese pensamiento de que está en la institución no por un número, no por una calificación, sino por el hecho de aprender cada día más y de ser mejor ciudadano y mejor persona, ¿sí? También creo que nosotros tenemos el papel más importante en este ámbito, porque necesitamos que el alumno ponga en práctica sus saberes. ¿Cómo los va a poner en práctica? Pues a través de las actividades, de las acciones que lleve a cabo en su vida cotidiana, pero no nada más en el aula, ¿verdad? También en su casa, en la iglesia, no sé, en mi comunidad. Yo me refiero a mi contexto, donde los alumnos pues en las tardes salen al parquecito de su comunidad, quizá a la iglesia, dicen ellos a la comisaría, muchos se van a su trabajo, al campo a trabajar por las tardes. Entonces, esos saberes, esos aprendizajes que ellos adquieren en el aula, que los lleven a cabo. Nosotros somos los responsables como docentes de que esos aprendizajes los apliquen, de que ellos tengan claro que esos aprendizajes le van a servir, los tienen que aplicar en algún momento dado,
si están en su comunidad o quizá también si se trasladan a otras comunidades o a otros lugares, perdón, porque regularmente en el contexto donde yo me encuentro laborando, la mayoría de los jóvenes a cierta edad, o algunos quizá ni siquiera terminan bien la secundaria o terminando su telesecundaria, se trasladan a otros estados de la República donde empiezan a trabajar. Entonces los saberes que ellos tengan, aunque sea de telesecundaria, que lo sepan aplicar en el contexto en donde se encuentren. Gracias. Muy bien, maestra, muy acertados los comentarios de la maestra en relación a aplicar lo aprendido, ¿verdad? Se aplica lo aprendido cuando se tiene un conocimiento y en el contexto inmediato del alumno, pues esto es realmente lo que dice la pregunta, visibilizan los saberes en cuanto al nivel en lo que lo lograron, ¿vale? Muy bien, continuamos con el compañero Raúl Sánchez, quien va a contestar la primera pregunta, la cual voy a repetir. ¿Qué tiene que hacer el docente para ayudar a que sus estudiantes visibilicen sus saberes y reconozcan sus fortalezas y debilidades? Muchas gracias, maestro. Muy acertadas. Primero que nada, buenas tardes a todos. Y coincido con la mayoría de mis compañeros que están aquí en esta mesa redonda, ambos en diferentes niveles. Y contestando a la pregunta, venía a mi memoria ahorita. Nosotros como docentes nos hemos preocupado en sí por mostrar ese interés por nuestros alumnos. Nosotros como docentes hemos cambiado nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar frente al grupo. Nosotros como docentes, ¿qué grado de importancia le damos a los alumnos para que ellos sean los pioneros y ellos nos pueden dar estas herramientas para nosotros tomar un previo y fortalecer nuestras estrategias para evaluar? Contestando la pregunta, yo considero que un valor muy importante que debemos tener todos los docentes, o al menos en mi área, que es nivel medio superior, es la empatía. Nosotros tenemos que ser empáticos con nuestros alumnos. Al nosotros tener empatía, ellos brindarán confianza y nosotros podemos tener esas herramientas de que dialogue con nosotros y reconozcan las fortalezas, ¿no?, que a nosotros nos sirven mucho para generar los mejores resultados de aprendizaje. También es muy importante el contexto. Nosotros como docentes nos vemos rodeados en diferentes contextos, tanto rural, urbano, a lo mejor en contextos donde el lenguaje es diferente, como son las lenguas indígenas o algún otro dialecto, que de una u otra manera corrompe, ¿no?, a lo mejor las evaluaciones para aquellos maestros que no estamos adaptados a ese tipo de contextos. Entonces es muy importante manejar el contexto, conocer el contexto en el cual el docente se está rodeando o en el que el alumno, mejor dicho, se está rodeando. Eso nos da ciertas pautas para entender y saber cómo comenzar estos instrumentos de evaluación que tenemos que nutrir en este proceso, ¿no? Porque recuerden que la evaluación es un proceso. Y coincido por ahí con mis compañeros, los conocimientos previos. Realizar un análisis previo tanto de habilidades como de conocimientos es de suma importancia. Anteriormente, aquí en el plantel de nivel media superior, nosotros hacemos como un preámbulo de todos los instrumentos, como son mapas conceptuales, mapas mentales, a lo mejor entrevistas, y no nada más nos enfocamos en los conocimientos. Recuerden que la evaluación genera habilidades y también genera resultados de manera formativa. Entonces es importante conocer estos previos, tanto de habilidades como de conocimientos. No solamente enfocarnos en los conocimientos, también enfocarnos en de qué manera el alumno desarrolla estas estrategias. Termino mi participación diciendo que para mí la empatía de estudiante y docente es de suma importancia para la evaluación. Gracias. Muy bien, compañero. En cuanto a la participación de nuestro compañero Raúl, muy acertado, y en relación a la pregunta, llegamos a una breve conclusión en la que al alumno le interesa visualizar sus saberes, ¿verdad? Para que de ahí el maestro, el alumno, sepan qué caminos tomar, qué planeación hacer, qué reajustar en pro de los aprendizajes esperados. Continuando con nuestro tema, vamos a dar a conocer la pregunta número 2.
la cual es: ¿qué evaluamos y cómo evaluamos? Para iniciar la respuesta de esta pregunta, tenemos a la compañera Edith Mares, que nos dará su punto de vista de acuerdo a su nivel. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué evaluamos? Primeramente, yo considero que lo que evaluamos son los conocimientos que ha adquirido el alumno, pero también, aparte de los conocimientos, creo que evaluamos el proceso de aprendizaje que nosotros como docentes estamos llevando a cabo, ¿sí? Como docentes debemos tener que el objetivo de la evaluación o de realizar una evaluación es de conocer mis áreas de oportunidad, mis deficiencias, para yo retroalimentar, saber si las estrategias, los instrumentos que estoy aplicando están siendo útiles, están siendo los adecuados, ¿no? Entonces es de suma importancia saber qué evaluamos, tener presente qué estoy evaluando, el propósito de esa evaluación, ¿no? Todo basado en mi contexto. En este caso yo soy docente de telesecundaria y pues es una comunidad, ¿no? Donde yo creo que es algo quizá diferente a cuando nos encontramos en una zona pues urbana, ¿verdad? Entonces es creo muy importante tomar en cuenta el contexto a la hora de evaluar, pero quizá también desde que realizo mis evaluaciones, desde que realizo mi proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto pues al realizar mis evaluaciones, ¿no? Tengo que tener como base todo el contexto. Muy bien, maestra, muy acertados los comentarios. Algo que menciona la maestra es la utilización de ciertos instrumentos que nos ayudarán a constatar el nivel de logro respecto a los propósitos que nos marcamos. Para continuar, la misma pregunta, cederemos el micrófono al compañero Raúl Sánchez, que nos comparta el comentario. Bueno, aquí la pregunta es doble, ¿qué y cómo evaluamos? Creo que es una pregunta que todo docente se hace, ¿no?, al momento de llevar este proceso, porque a lo mejor algunos podemos evaluar como un examen. Anteriormente las escuelas tradicionales se enfocaban muchísimo en lo que son los exámenes y esa ponderación la colocaban como una evaluación certera y dejaban por un lado aquello que en el proceso a lo mejor pudo tener también un avance significativo en el estudiante. Contestando qué evaluamos, yo considero, y creo que todos a lo mejor también coincidimos, en que lo primordial que evaluamos son los conocimientos, el avance que tienen nuestros alumnos con respecto a los contenidos. En este caso, pues nosotros siempre llevamos un programa modular, ¿no?, que de una u otra manera tenemos que cumplir y generar resultados esperados en nuestros estudiantes. Otro punto que tengo es evaluamos también procedimientos o estrategias. ¿Por qué los procedimientos? Anteriormente el docente solo imponía. Ahora, si vemos que esta estrategia no nos está funcionando, pues podemos modificarla y cambiarla, ya no ser como los mismos docentes de antes. Enfocarnos en el alumno y generar estrategias que nos ayuden a sacar su máximo potencial de cada alumno. Entonces, yo siento que eso también debe ser parte fundamental en nuestra evaluación. Por otro punto, también evaluamos actitudes, la integración, los valores, el comportamiento, a lo mejor hasta la personalidad que el alumno está presentando en el aula, es un punto fundamental, porque mediante este tipo de actitudes nosotros podemos sacar el mayor beneficio al momento de evaluar. Realmente ahorita lo que son los exámenes, pues ya van bajando, ¿no?, el porcentaje que le acreditamos. Anteriormente le podían dar un 50%, yo en mi caso en nivel medio superior yo estoy manejando un 10 o un 20% en un examen, porque influyen muchas cosas, no voy a indagar más a los exámenes, pero un examen siento que ya no te da esa cierta credibilidad de que el alumno merezca ese certamen final, ¿no?, que genera un examen. Contestando la otra pregunta, que cómo evaluamos, yo creo que aquí manejo 4 puntos importantes. ¿Cómo evaluamos? Yo manejo la observación como un punto. La observación creo que es un punto fundamental que todo maestro debe de notar o observar también dentro de su aula de clases.
la reflexión que, con qué se quedó el alumno, en este caso, la comprensión. Recuerden que nosotros cuando tengamos algún tema de nuestro programa modular, pues obviamente queremos que nuestro alumno se involucre, comprenda los temas, no solamente los veamos, los anoten y queden ahí olvidados, no, queremos comprensión. Y por último, la participación, y con esto concluyo. Creo que la participación del alumno, cuando nosotros lo involucramos en el contexto real, pues es fundamental. Creo que me excedí del tiempo, pero esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muy acertados los comentarios en relación a que cada instrumento, cada técnica que utilice el docente, van a existir distintos criterios, distintos niveles de desempeño que el docente debe adecuar de acuerdo al nivel, de acuerdo al tipo de alumnos que tenga y sobre todo al contexto en el que se desarrollará esta práctica y esta evaluación. Continuando con la misma pregunta, maestro Fernando, ¿qué nos puede comentar? Muchas gracias. Bueno, desde mi perspectiva, ¿qué evaluamos? Además de lo que ya comentan los compañeros, que es muy cierto, también evaluamos competencias, actitudes y aptitudes. Además de las, pues obviamente lo que ya comentan, ¿no? De las asignaturas, los conocimientos adquiridos, etc. Estos, pues son indispensables, ¿no? La evaluación de cada nivel en el que el alumno va cursando. Pero donde yo quiero hacer un poquito de más hincapié es en el cómo, porque hay dos maneras muy marcadas en las cuales hemos desarrollado más el cómo, que es en forma cualitativa y en forma cuantitativa. Muchas veces evaluamos para presentarlo de forma administrativa, por eso evaluamos así. ¿Cómo evaluamos? De forma administrativa nada más, con un examen. ¿Para qué? Para poner una calificación, un número, y ese presentarlo de manera administrativa, como estoy diciendo. Y se hace de tres maneras. Evaluamos en tres momentos, en un diagnóstico, al medio y al final. Todo esto es en forma administrativa, lo cual nos sirve para mostrar un avance, ¿no? Pero también evaluamos cómo, con las listas de cotejo, con las rúbricas, exámenes, etc. Todos esos instrumentos que usamos son para presentar precisamente, a nosotros nos sirve cómo vamos en nuestros avances con nuestros alumnos, lo que nos va a servir, lo que no nos funcionó y podemos retroalimentar. Esa es la evaluación que nos interesa más a nosotros y esa es la que más debemos de trabajar. Sí, maestro. Muchas gracias, maestro. Muy atinados los comentarios en cuanto a la evaluación formativa. La evaluación al inicio, durante y al final, con ciertas retroalimentaciones que nos permiten dar a conocer un resultado del nivel de desempeño de nuestros alumnos. La misma pregunta para la licenciada Monserrat Pérez Martínez y la voy a repetir. ¿Qué evaluamos y cómo evaluamos? Bueno, muchas gracias. Voy a iniciar mi participación diciendo, según la autora Frida Díaz Barriga, la evaluación es un proceso complejo que implica la recopilación de información, el análisis y la interpretación. ¿Y qué es lo que vamos a recopilar? La información necesaria que nos va a permitir analizarla. Este proceso, ella misma lo dice en sus palabras, es complejo porque no es fácil recopilar toda esta información. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de los diferentes instrumentos de evaluación que nos permiten ir identificando las fortalezas, los conocimientos, las actitudes, lo que han comentado mis compañeros que me antecedieron. Creo que esto permite identificar qué tipo de instrumento vas a utilizar dependiendo del tipo de contenido que estás trabajando en tu aula. Esto permite que diversifiques los instrumentos de acuerdo a la necesidad que tú tienes, es decir, el tipo de contenido, ya sea conceptual, procedimental, actitudinal, que va a permitir que tú identifiques como docente cuál es la mejor herramienta que puedes utilizar. Y esta información que se recaba te va a permitir tomar decisiones dentro de tu aula que puedes tú implementar con tus alumnos. En este caso, creo que también destaca el que se evalúa el niño, el alumno, de forma individual, pero también cómo se desenvuelve con sus mismos compañeros, con sus pares, porque te indica
implica que tiene que ser un proceso en el que se evalúa cómo se enseña, pero también cómo se aprende. Es decir, que anteriormente nos enfocábamos más solo al alumno, cómo aprende, qué hace, qué dice, qué le falta, pero estaba faltando la otra parte, la otra cara de la moneda que también nos indica cómo estás enseñando tú como docente. Tu evaluación permite identificar qué tipo de estrategias estás implementando y cómo puedes mejorarlas, a lo mejor diversificar tu misma forma de trabajo. Creo que esta evaluación te va a permitir eso, no solo tú como individual, sino también tu mismo colectivo, en tu centro de trabajo, cómo te estás desenvolviendo, qué estás aportando, qué mejoras se pueden hacer en colectivo, que también va a permitir y se va a reflejar dentro de tu aula. Y creo que también parte de la importancia de tener los objetivos claros, qué es lo que quieres evaluar, qué es la información, el tipo de información que quieres obtener de tus instrumentos. ¿Para qué? Pues para que te permitan la toma de decisiones y que esto garantice que tengas elementos para hacer una evaluación continua, pero que a la vez sea formativa, que en este proceso de evaluación no solo interese el número, en este caso preescolar, no es sumativa, lo que permite que la evaluación siempre esté en constante formación para los niños y que sea un proceso integral para ellos. Muchas gracias. Muy bien, maestra. Dando conclusión a esta pregunta de qué evaluamos y cómo evaluamos, como docentes y de acuerdo a los niveles que vimos, la evaluación persigue el mismo fin, ¿verdad? Pero existen diferencias para llevarlas a cabo. Entonces, la evaluación del aprendizaje tiene que tener un carácter formativo, lo que nos dice o nos da a conocer el proceso para mejorar ese servicio, ¿verdad? Que se evalúa los logros de los alumnos respecto a los aprendizajes esperados. ¿Cuándo se evalúa? Al inicio, durante, al final, haciendo retroalimentaciones. ¿Y quién evalúa? Puede ser el docente titular, con apoyo de actores, ¿verdad? Considerar la autoevaluación, coevaluación, interevaluación. Hay una amplia gama para llevar a cabo estos procesos. Y se resume en tres elementos. ¿Para qué se evalúa? Para constatar aprendizajes, identificar factores, dar retroalimentación y por ende mejorar los procesos de aprendizaje, de construcción de aprendizaje de nuestros alumnos. Muy bien. Gracias, maestros. Vamos a continuar. La siguiente pregunta nos dice, como docentes, ¿cuáles son los retos principales que tienen de la evaluación? Suena comúnmente hablar de evaluación, algo que hacemos al final, a veces no lo hacemos al inicio, pero ¿cuáles son los retos principales que se tienen sobre la evaluación? Para iniciar las respuestas a estas preguntas, comenzaremos con la licenciada Montserrat Pérez Martín. Bueno, creo que yo, desde mi enfoque, desde mi opinión, puedo decir que uno de los retos más importantes es que el mismo docente le dé ese valor a la evaluación. El proceso de evaluación ha estado desde muchos años atrás y creo que radica en la importancia que nosotros como docentes le hemos dado a ese proceso, que muchas veces es solo la calificación final o el resultado final, cuando no hemos perdido esa visión de que la evaluación es parte del mismo proceso de enseñanza y que tiene que estar ligado, no está separado, no es una condición aparte, es un proceso que se tiene que llevar a la par de la misma enseñanza. Entonces creo que el primer reto que yo puedo mencionar es eso, que el docente sea consciente del valor que tiene la evaluación para su misma práctica docente. Otra de los retos creo que también es valorar cómo aprenden los alumnos. Creo que también esta diversificación de los mismos alumnos te permite saber que no todos van a aprender de la misma manera y que es nuestra labor a lo mejor diversificar estas estrategias para que el conocimiento, el desarrollo sea pleno en todos los alumnos de la forma que sea que aprenden. Entonces creo que también te implica el reto. Y creo que el tercer reto que yo pudiera mencionar sería la aplicación, porque no basta con que solo obtengamos la información, ya obtuvimos a través de nuestros instrumentos, ya pasamos ese primer filtro, pero ¿qué haces con todo eso? Creo que es el reto más importante poder
ser una persona que se autoevalúa y que es consciente de que la aplicación es el paso siguiente. No solo basta con la información que quede como lo administrativo, sino en cómo tú vas a aplicar esa información que obtienes, cómo la vas a hacer vívida dentro de tu salón de clases, cómo vas a manejar esta información y los resultados que obtuviste dentro de tu mismo proceso de evaluación. Entonces creo que uno tiene que ser un agente muy objetivo y no dejarse influenciar por los diferentes aspectos que influyen en nuestros alumnos y en sus vidas personales. Creo que ser objetivo te va a permitir abrir un panorama general para todo. Y eso también, la objetividad misma te va a dar la apertura que tomes las decisiones más congruentes dentro de tu misma práctica. Ser consciente que a veces tu misma práctica no está siendo efectiva y ver que a lo mejor tú tienes el poder de ese cambio. Pero si tú mismo no tienes esa objetividad en tu misma práctica, es casi imposible que tú seas objetivo con tus alumnos y cómo manejas esta información. Entonces creo que los retos parten desde uno mismo para poder hacer cumplir con el objetivo que tiene la evaluación como parte del proceso de educación. Muchas gracias, maestra. Rescatando las aportaciones de la maestra Montserrat, nos habla de la flexibilidad de la evaluación. La evaluación no debe ser rígida, cuadrada, sino más bien ser flexible para lograr los propósitos que nos hemos establecido en nuestra planeación y los aprendizajes esperados. Para continuar con la misma pregunta, maestro Raúl, ¿nos podría compartir su respuesta desde su perspectiva? Pues muy correcta, muy acertada la participación de la maestra Montserrat. Creo que los retos o estas dimensiones o limitantes creo que las pasamos todos los docentes y creo que siempre tratamos de superar nuestras expectativas, ¿no? Como docentes y sacar el mayor desempeño de nuestros estudiantes. Yo como un principal reto ahorita leía y decía, pues yo creo que es importante comprobar en qué medida nuestros estudiantes alcanzan los objetivos o las metas planteadas que nosotros como docentes nos hacemos al inicio, ¿no? de dar los contenidos. También ver más allá del resultado de la evaluación académica, ver ese avance significativo, porque muchas veces los docentes solamente se enfocan en que ya tuvo un 6, un 7 o X calificación, pero no vemos ese proceso o esa escala que el alumno ha tenido. Normalmente nosotros, por cumplimiento o por darle formalidad, pues acentuamos una calificación. Sin embargo, a lo mejor si un alumno tuvo un 6, no quiere decir que el alumno esté muy por abajo, ¿no? de la normativa. El alumno pues cumplió con otras expectativas a lo mejor que no se notan o no se ven con esa calificación que nosotros ponemos. Entonces ese es uno de los grandes desafíos, ver más allá del resultado de la evaluación académica y ver cuál es el desempeño que han logrado nuestros estudiantes. También otro de los grandes retos es diseñar estrategias para la observación sistemática de los alumnos basándonos en el proceso de aprendizaje, lo que les mencionaba hace rato. Es muy importante conocer a nuestros estudiantes y realizar las estrategias que nos funcionen. Aquí la situación es que ahora con la nueva escuela mexicana es enfocarnos en el alumno. Anteriormente el docente imponía una estrategia y no le interesaba si el alumno aprendía de esa forma. En esta cuestión, uno de los grandes retos es que si esa estrategia no está funcionando, podemos cambiarla, ¿no? Como lo mencionaba la compañera, la flexibilidad. También tenemos otro, escalonar la evolución del aprendizaje de cada alumno. Ir conociéndolos, cómo va realizando. Yo siempre decía, no es lo mismo un alumno que inicia a un alumno que sale de la escuela, ¿no? Nuestros alumnos siempre muestran un avance significativo como tal. Entonces eso es otro de los grandes retos. Ahora, tengo otro reto que es utilizar la evaluación como un instrumento de crítica. Ahora, si nosotros ponemos una calificación de 6, preguntarnos, ¿no? ¿Qué está pasando con este alumno? La crítica de manera constructiva, obviamente, para nosotros y enfocarnos, porque esta evaluación no nada más es para el alumno, también es para el docente, porque a lo mejor el alumno sacó un 6 en calificación que se sube al sistema,
pero nosotros podemos cambiar a lo mejor otra estrategia que nos puede mejorar ese desempeño del alumno. Y para finalizar, pues concebir la evaluación como un proceso de mejora, no como una etiqueta como anteriormente lo hacíamos. La evaluación tiene que hacer mejorar al alumno y no solamente rezagarlo o etiquetarlo con la calificación que se pondera. Entonces, manejarlo como una evaluación de proceso de mejora. Creo que otra vez me excedí de tiempo. Gracias, esa sería mi participación. Muchas gracias, maestro, por sus buenos aportes. En efecto, la evaluación es un proceso que se debe replantear, reflexionar, para más que motivar, hacer participar a nuestros alumnos en la construcción, crear las condiciones también como docente para que surja o se construya el aprendizaje. Un elemento muy importante de estos entonces son los instrumentos y la evaluación que hace el docente. Para continuar, tenemos a la maestra Edith Mares, que nos dará respuesta a la siguiente pregunta. La voy a repetir. Como docentes, ¿cuáles son los retos principales que tienen de la evaluación? Gracias. Bueno, yo considero que en realidad tenemos o deberíamos de tener muchos retos en esta labor docente que realizamos día a día, pero mencionaré considero yo los principales en mi contexto. Creo que conocer las necesidades, deficiencias y áreas de oportunidad de mis alumnos, para partir de ahí y entonces yo tomar en cuenta, considerar qué técnicas, qué instrumentos y qué formas de evaluar voy a tomar en cuenta, voy a aplicar en ese contexto con mis alumnos, porque creo que es importante considerarlos, porque hay que tomar en cuenta que ellos están ahí porque quieren transformar su futuro, están ahí porque sus papás los mandan confiados, ¿no?, de que nosotros somos la guía, quizá la guía perfecta, ¿no?, para que sus hijos tengan un futuro mejor. Ellos ponen en nuestras manos pues toda la confianza, ya que en el contexto donde yo me desarrollo, normalmente la mayoría de los padres de familia me dicen: no sé leer, yo no puedo ayudar a mi hijo siquiera a hacer la tarea. Entonces, maestra, en sus manos está pues parte de la vida de mi hijo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un reto muy importante ahí, un desafío importante en lograr que estos alumnos sean mejores cada día y que logren los objetivos que ellos pues se proponen. Otro de los retos sería que yo conozca, que me documente en qué tipo de evaluación existe, para que yo sepa en qué momento aplicarla, cómo aplicarla, y además al aplicar esos instrumentos yo darme cuenta qué hice, cómo lo hice, qué me faltó hacer. Ya con esas interrogantes contestadas yo puedo pues hacer cambios, adecuaciones en mi labor docente para que yo logre los objetivos pues o los desafíos que deseo cumplir, ¿no? Y sería todo. Muy bien, maestra, muchas gracias. Aquí la respuesta de la maestra, nuestra compañera el día de hoy, nos destaca el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico que nos sirve para conocer a nuestros alumnos, para conocer el contexto, para conocer dónde se desenvuelve nuestra materia prima, que son nuestros educandos, para de ahí hacer una planeación en la cual vamos a involucrar una evaluación. Creo que la evaluación y la planeación van de la mano, no puede existir una sin la otra, y bueno, durante el proceso es bueno también, como menciona, hacer adecuaciones pertinentes. Bueno, para finalizar las participaciones en relación a esta pregunta, tenemos al maestro Fernando, que nos comentará su perspectiva acerca de este interrogante. Muchas gracias. Bueno, todo proceso educativo es evaluable. La evaluación es un proceso que es de suma importancia
para obtener buenos resultados o todos los resultados del mismo. En este caso, los retos que tiene la evaluación pues son varios, aunados a los que ya mencionaron mis compañeros. Hay retos personales como docentes, también los alumnos tienen retos al momento de presentarles una evaluación. Si es una evaluación, independientemente de la evaluación que sea, el reto para el alumno con esa evaluación es poder aprobar un examen, un cuestionario, un trabajo. Ese es su reto del alumno, pero el maestro también tiene su reto, ¿no? Que sus enseñanzas hayan dado buenos frutos, y ahí se evalúa el maestro, y ahí se evalúa el proceso educativo. Entonces la evaluación, todo el proceso de evaluación es un constante reto para todos, para alumnos, para maestros, incluso para padres y autoridades educativas. Es ahí donde los aprendizajes, todo tipo de proceso educativo, los aprendizajes, es el reto de la evaluación, que mostremos buenos resultados, que tengamos buenos resultados. Ese es el reto de la evaluación. Pero también existe otro reto, que nosotros como personas, como nuestra profesión, que somos maestros, el reto principal de un maestro podría ser, o desde mi perspectiva lo es, que nuestros alumnos sean personas que tengan una preparación excelente, de excelencia. ¿Para qué? Para presentarlos al mundo, para que lo que aprendieron les sirva, no solo en los conocimientos de las aptitudes en cuestiones de asignaturas, no, sino que los aprendizajes adquiridos les sirvan para la vida. ¿Sí? Que esos aprendizajes, esa sería la mejor evaluación de nosotros, al ver a uno de nuestros alumnos convertidos en unas buenas personas. Esa sería mi participación, maestra. Muchas gracias, maestro. En efecto, y para dar conclusión a ese interrogante, la evaluación es un reto, no es fácil. Se pudiera percibir como algo, un instrumento, una prueba que nos arroja resultados superficiales a veces, pero no. El principal reto, viendo esta respuesta de los compañeros, es entonces buscar, seleccionar y aplicar una evaluación real, una evaluación que nos permita constatar el nivel real de nuestros alumnos respecto a los aprendizajes que queremos desarrollar en ellos. ¿Cómo podemos constatarnos de esto? Cuando reconozcamos que nuestros alumnos realizan situaciones o resuelven situaciones más bien en su vida cotidiana. Ese es el principal reto, ¿verdad? Buscar esos instrumentos, técnicas, situaciones que los muevan, que les generen conflicto, para constatar el nivel de logro de los aprendizajes. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Y como última pregunta, tenemos: ¿cuáles son los instrumentos o técnicas de evaluación que utilizan? ¿Cuáles son los instrumentos o técnicas de evaluación que utilizan en su labor docente? De acuerdo al contexto en el que se encuentran, de acuerdo al nivel en el que se desenvuelven. Y para dar respuesta, comenzaremos con la maestra Montserrat Pérez Martínez. Bueno, creo que esta pregunta la puedo ligar con uno de los retos que mencionaba anteriormente. El conocer los instrumentos de evaluación te va a permitir identificar en qué momentos o en qué situaciones tú puedes aplicarlo, porque como ya decía, el tipo de contenidos que tú veas en tu aula pues va a ser ya sea conductuales, procesuales, actitudinales. El hecho de que tú diversifiques tus actividades dentro del aula también te va a permitir que tu docente diversifiques los instrumentos, porque no puedes solo utilizar un instrumento y dar fe de que va a ser el único elemento de información con el que puedes obtener con los resultados obtenidos dentro de tu aula. Entonces creo que también de ahí parte el conocer qué tipo de instrumentos son los mejores para lo que estás trabajando. En este caso, en preescolar, algunos de los instrumentos que suelo utilizar es el diario de clase, la observación, que como bien sabemos pues es directa o indirecta según el objetivo con el que tú
plantees hacer esa observación, puedes identificar algunos rasgos que te van a indicar cuál es el objetivo de esa observación. Que tenga un fin, creo que es lo que le da el valor como instrumento, que sepas qué específicamente es lo que quieres observar en tus alumnos. Los registros anecdóticos, la exploración a través de preguntas, que también ligada a una de las preguntas anteriores va a permitir explorar e indagar qué saben tus alumnos, qué piensan, qué sienten y cómo lo vas a descubrir a través de las preguntas que tú haces en los diferentes momentos de tu clase, del periodo en el que tú estás con ellos compartiendo. Como sabemos, la evaluación es un proceso continuo y formativo, entonces aquí también tiene que ver que la evaluación va a ser constante y todo el tiempo tenemos que estar tomando esos pequeños apuntes de qué es lo que estamos observando, qué estamos trabajando, cómo vamos a utilizar la información a nuestro favor claramente. Y al ser un proceso continuo, pues esa diversificación te va a permitir también esa versatilidad dentro de tu trabajo, que no solo estés esperando el periodo de evaluación que nos estipula la Secretaría de Educación, sino que todo el tiempo tú estés fomentando ese proceso de evaluación. Entonces creo que saber identificar cuáles son todos los instrumentos con los que podemos nosotros echar mano te va a facilitar el trabajo y que obviamente tengas el resultado de mejorar tu práctica docente, que es la finalidad de la evaluación. Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias, maestra. Muy aceptados sus comentarios. Continuamos con la misma pregunta para el maestro Fernando Araujo Reyes. Muchas gracias. Bueno, hablar de técnicas y de instrumentos de evaluación, pues es entrar en una gran gama de instrumentos, de técnicas. Como docentes las conocemos, las hemos trabajado, a veces directamente, a veces indirectamente, a veces no conocemos los nombres de esas técnicas o de esos instrumentos, pero los hemos manejado. A veces no las tenemos bien afianzadas de cómo se desarrollan, pero con el uso, con la práctica, las vamos desarrollando. Son muchas técnicas, son muchos instrumentos, son muy variados también. Aquí es el docente quien decide: esta técnica me sirve, esta técnica me funciona mejor, esta técnica voy a implementar para conocer, para indagar algo en específico de mis alumnos. Las técnicas de evaluación es el maestro el que decide. Son muchas, las más usadas pues son las listas de cotejo, los exámenes, las rúbricas. Se hacen también igual, ¿no? Regularmente o de forma administrativa se hace una evaluación diagnóstica, ¿no? Para partir de ahí que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, la evaluación formativa, cómo se va fungiendo durante el proceso del ciclo escolar, y al final, ¿no? Al final de un módulo, al final del semestre, al final de un trimestre se hace una evaluación también de los aprendizajes que ya se obtuvieron, con las diferentes técnicas, ¿no? Con evaluaciones, con exámenes, con lo que sea. En lo personal y en el trabajo donde estoy desempeñando ahorita, lo que nos ha funcionado en el área técnico administrativo, nos ha funcionado mucho la coevaluación y la autoevaluación. ¿Por qué? Porque eso nos brinda a nosotros como asesores pues el hecho de saber dónde estamos, de dónde partimos, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que avanzar, qué tenemos que retroalimentar. Esa autoevaluación, esa técnica de autoevaluación también nos funciona a nosotros como para saber qué hemos hecho bien y qué hemos trabajado poco, qué nos falta más por trabajar. Y la coevaluación pues es una técnica que todos podemos usar para que desarrollemos un buen trabajo y tener mejores resultados. Eso sería lo que es mi aportación con respecto a esta pregunta, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, retomando también al autor Anthony Zavala, ¿verdad? Nos habla de por qué se debe evaluar, y respecto a eso el docente seleccionar los instrumentos, las técnicas que sean pertinentes para el contexto, ¿verdad? Porque referente a la pregunta de qué técnicas de evaluación utiliza, pues va a existir una gama diversificada en cuanto a los niveles en los que se encuentran los maestros. Va a existir una gama diversificada de acuerdo a los contextos, al tipo de alumnos con los que nos encontramos día a día, ¿verdad? Sabemos que los contextos
no son iguales y por ende el docente debe de seleccionar minuciosamente los instrumentos y técnicas que den o que den referencias del nivel de logro de estos aprendizajes. Continuando con la pregunta, la cual voy a dar el lujo de perspectiva para la maestra Edith, ¿cuáles son los instrumentos o técnicas de evaluación que utilizan? Gracias. Bueno, creo que utilizamos desde nuestro inicio de nuestro quehacer docente, utilizamos diferentes técnicas de evaluación, instrumentos. Cada día nos vamos mejorando, intentamos mejorar incluso en eso, en aplicarlos. Es importante cada día conocer esos instrumentos, cómo se llevan a cabo, en qué momento, por qué existen y para qué existen. Y bueno, los que en estos momentos estoy aplicando en mi centro de trabajo, en mi contexto, principalmente es la técnica que utilizo más es la de observación diaria. Esta la llevo a cabo a través de los trabajos, tareas y ejercicios que el alumno realiza en el aula. Y bueno, esto es con el propósito de que la evaluación sea netamente formativa y para conocer de manera inmediata el nivel de comprensión que tienen mis alumnos. Otra técnica que utilizo también es la realización de tareas y trabajos realizados fuera de clase. Creo que, bueno, he escuchado que algunos compañeros quizá no, como dice el maestro Arcadio, no son iguales los contextos. En mi contexto yo considero que esto sí es importante que yo aplique esta técnica, porque encontrándome en nivel telesecundaria, es necesario que el alumno lleve a casa trabajos extra para nosotros a reafirmar, porque existen asignaturas para ellos quizá más complicadas, como puedo mencionar matemáticas e inglés, donde ellos en casa hacen ejejercicios, trabajos. Entonces nosotros a través de ello en el aula ya realizamos una coevaluación constante, una autoevaluación y hasta una heteroevaluación. Entonces sí la llevamos a cabo, sí la llevo a cabo casi de manera diaria y pues considero que me da buenos resultados. Otro instrumento que yo sí llevo a cabo son las pruebas o exámenes. A inicio del ciclo escolar aplico un test socioemocional, un test de estilos y ritmos de aprendizaje. También aplicamos la prueba CISAR, Sistema de Alerta Temprana, donde ahí examinamos de manera diagnóstica. Bueno, se lleva en 3 momentos: a inicio de ciclo escolar, a medio ciclo escolar y a final de ciclo escolar. Esto con el objetivo de darnos cuenta y de conocer qué conocimientos el alumno trae a inicio de ciclo en cuanto a matemáticas o cálculo mental, producción de textos y comprensión lectora. Y a medio ciclo escolar también la aplicamos para detectar qué tanto ha avanzado nuestro alumno. También realizamos la prueba diagnóstica de mejora continua de la educación, como un examen diagnóstico. Y también aplicamos mapas conceptuales, evaluaciones de desempeño, rúbricas y el portafolio. Es todo. Muchas gracias, maestra. Hemos escuchado a los niveles antes mencionados y existe un amplio repertorio de instrumentos, ¿verdad?, que ellos aplican en relación a los aprendizajes esperados que pretenden generar. Maestro Raúl, si nos puede comentar esta pregunta desde su perspectiva, la cual voy a repetir: ¿cuáles son los instrumentos o técnicas de evaluación que usted utiliza? Bueno, contestando la pregunta, coincido con los compañeros. En este caso también manejo lo que es el examen, aunque ya el examen ha perdido un poco de credibilidad, como lo había dicho anteriormente. El examen nos ayuda a conocer a lo mejor el nivel conceptual que tienen nuestros alumnos
Y aquí en nivel medio superior no lo hemos dejado desapercibido por una cuestión. Los alumnos normalmente escalan al nivel superior. ¿Y qué es lo primero que hacen para ingresar? Pues precisamente un examen, ¿no? Un examen que, si bien lo analizamos, es un examen de diagnóstico para ver con qué conocimientos cuenta el alumno. Entonces, en el caso de mi nivel, pues no lo podemos dejar desapercibido y tenemos que enfocar a los alumnos a que todavía tienen que tener cierta acreditación este tipo de exámenes, ¿no? Otro instrumento que manejo es la exposición. En el nivel medio superior es muy importante generar competencias que le ayuden a desarrollar su siguiente nivel, que es el nivel superior. Es importante que el alumno aprenda a desarrollar sus habilidades de expresión oral. En esta cuestión, nuestro plantel siempre se ha enfocado en generar esas competencias, que le brinden las herramientas o el preámbulo para su siguiente nivel, que es nivel superior, como decía, o la universidad. También implementamos lo que son tareas y trabajos. Recuerden que las tareas y trabajos, pues uno de los objetivos principales es que el alumno aprenda de manera autónoma. Al dejar ustedes una tarea, el alumno aplica técnicas propias que con él se sienta familiarizado y genera este conocimiento autónomo que nos sirve, ¿no? En el caso de nivel medio superior es importante que el alumno ya se vuelva un ser investigador. Ya no nada más nosotros que se quede con la información que nosotros le planteamos, sino generar esa competencia de que él indague por sí mismo. Entonces, es de ahí la importancia de las tareas y trabajos. También implementamos lo que es el portafolio de evidencias, que para mí es una de las herramientas fundamentales de nuestro nivel. ¿Por qué? Porque mediante ello el alumno reflexiona cómo ha sido su avance gradual. Al momento de ir revisando sus trabajos, pues él se va dando cuenta de sus propios errores y va generando una autoevaluación. Nosotros hemos tenido varias expectativas con varios alumnos y ellos mismos al terminar el ciclo, pues ellos generan esa autoevaluación y dicen: maestro, o sea, miren cómo hacía mi mapa conceptual, quizás vean cómo ya los hice al final, ¿no? Entonces, el portafolio de evidencias lleva, pues eso, ¿no? Una reflexión de cuál ha sido el avance gradual de nuestros estudiantes. También tenemos lo que son los proyectos formativos, que, como lo decía Tobón, nos ayudan a resolver un problema de nuestro contexto. La implementación de proyectos formativos ha sido algo que se ha implementado en el nivel medio superior, que nos ayuda a que los alumnos solucionen este tipo de problemas de acuerdo a su contexto. Ya para finalizar, también genero lo que son las rúbricas, ya que mediante ellas el alumno se le puede evaluar al alumno de una manera más objetiva, porque les generamos indicadores y criterios que él ya puede ir planteando antes de realizar esta evaluación. Y ya para terminar, genero algo que, como recuerdan, tenemos evaluación de inicio, desarrollo y cierre. Yo normalmente ocupo actividades lúdicas, aunque son de nivel medio superior. Recordemos que todos nos gusta jugar o nos gusta divertirnos. Entonces, para sacar estos conocimientos que el alumno aprendió, normalmente se ubican las actividades lúdicas, donde ellos generan esa confianza y mediante esa confianza interactuar y evaluar esos conocimientos que aprendió. Creo que sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Habrá un espacio para preguntas por parte de la audiencia, por lo cual, si existe alguna, y para aquí a la mesa también, no me queda más que felicitarlos por sus respuestas y queremos que le brinden un fuerte aplauso, por favor, a estos especialistas que hoy nos acompañaron. Y pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, sabemos que existe la evaluación diagnóstica, formativa y final, pero ahora la pregunta es, de acuerdo a su visión, ¿qué evaluación es más importante? ¿La diagnóstica formativa o la evaluación final? Compañeros especialistas, ¿quién gusta hacer uso de la palabra para responder a esta pregunta? Yo, compañero, gracias. Bueno, yo considero que todo es importante en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro quehacer profesional diario. Son importantes los tres tipos de evaluación, pero a lo que yo le daría quizá más importancia, por decirlo así, sería la evaluación
diagnóstica y a la formativa, ya que la diagnóstica me va a dar un panorama de las necesidades o áreas de oportunidad que presentan mis alumnos. Entonces, para de ahí partir con los contenidos o con las adecuaciones que yo tenga que hacer en mi aula. La formativa, pues me parece quizá aún la más importante o de igual nivel con la diagnóstica, porque en la formativa, pues el propósito es la modificación y la mejora continua. La finalidad de esta evaluación es que ofrecer al alumno en todo momento una propuesta educativa adecuada. Es todo. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra para responder estas preguntas? Bueno, contestando la pregunta y sumándome al comentario muy acertado de mi compañera, las tres evaluaciones son importantes, no se puede dejar una sin estar la otra. Las tres tienen su grado de importancia porque las tres se hacen en momentos diferentes. Aunque la formativa es a partir de todo momento se va evaluando, pero la diagnóstica y la final tienen también su función y el para qué se hace. La diagnóstica, pues para saber de dónde vamos a partir, y la final nos indica qué fue lo que se aprendió, qué fue el resultado de todo un ciclo, de todo un semestre, cuál es el resultado. Por eso las tres tienen su importancia, las tres deben de tomarse con la seriedad que deben de tomar. ¿Por qué? Porque es la evaluación la que nos va a decir dónde vamos a actuar, en qué momento vamos a actuar y de la manera más eficaz para que todo el resultado del proceso educativo nos sirva a todos los docentes y a los alumnos sobre todo. Sería eso. Gracias. Bien aceptado, compañero Fernando. Y bien, como conclusión, esta pregunta que por parte de la audiencia, la evaluación del aprendizaje en un carácter formativo involucra esos momentos de la evaluación al inicio, durante y al final. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por parte de la audiencia? Bajo su perspectiva, ¿en qué momento se puede o se debe de realizar una retroalimentación para alcanzar una evaluación exitosa? Bien, hablamos acá de retroalimentación. Nuestros especialistas, quien guste tomar uso de la palabra para contestar esta pregunta, obviamente. Muchas gracias por la participación de nuestra audiencia. Creo que la retroalimentación viene a formar parte esencial de este proceso de aprendizaje, porque va a permitir que el mismo alumno sea consciente de cuál es su aprendizaje hasta ese momento. La retroalimentación a su vez nos va a permitir que creo que de repente cuando estamos dentro del aula y nuestros alumnos suelen cometer algún error, ellos son conscientes de que algo salió mal, pero muchas veces ese error lo tomamos como algo negativo y esa retroalimentación que el alumno recibe es para mal, es me equivoqué, salí mal, como que se bloquea, hay un bloqueo en ese momento de que parte de que el error es malo. Entonces creo que esta retroalimentación puede dar un giro hacia lo positivo y decir, bueno, si el alumno es consciente que hubo un área de oportunidad a través de un error, es el momento en el que el mismo alumno puede ser consciente de que ese error lo puede tornar a un área de oportunidad en donde él mismo es consciente de que puede mejorar. Entonces creo que no hay un momento específico dentro de la evaluación o del proceso de aprendizaje que se pueda retomar la retroalimentación, sino que puede ser un recurso que podemos utilizar de manera constante y continua, de acuerdo a la necesidad que se está planteando. También esta retroalimentación va a permitir a los alumnos ser conscientes o más bien conectar con nuevos conocimientos, porque si él es consciente de dónde está, él va a saber hacia dónde quiere llegar y puede ser consciente también de cómo le va a hacer para llegar a donde él se propone. Entonces creo que la retroalimentación
cumple varios objetivos dentro de este mismo proceso, no solo de la evaluación, sino también de la enseñanza y aprendizaje, porque creo que el mismo alumno sea consciente va a permitir que sea parte del proceso y no como anteriormente se llevaba a cabo, que yo docente te digo que estás bien, que estás mal, pero yo mismo te voy indicando hacia dónde vas o cómo le vas a hacer. El mismo alumno puede ser consciente y crear sus propias estrategias. De eso va también la retroalimentación, que en el momento en el que uno detecta cuál es el área de oportunidad, puede implementar sus propias estrategias y a la par pues mejorar eso que en un inicio se vio como un error. Entonces el recurso de la retroalimentación bien puede ser en cualquier momento de la evaluación o del proceso de enseñanza. Muchas gracias, maestra. Muy aceptados comentarios. ¿Alguien más de nuestro panel que nos acompaña quisiera dar solución o respuesta a esta interrogante por parte de la audiencia? Contestando la pregunta aquí de la señorita del público, yo creo que hablar de retroalimentación como un eje principal en la evaluación, creo que es muy importante. La pregunta no es en qué momento, sino cuándo lo necesitamos como docentes. Yo en este caso, como consejo, podría decirle, al momento de nosotros llevar a cabo una estrategia o una técnica de aprendizaje, podemos generar retroalimentación. Porque desarrollamos este proceso, esta técnica o esta estrategia y te da ese preámbulo para que tú puedas tener esa conexión alumno-docente y poder interactuar, indagar esos conocimientos que tu alumno pudo haber adquirido en esa estrategia. Esto nos beneficia tanto a los docentes como al alumno, porque con eso vamos generando el nivel de desempeño que hemos logrado con esa estrategia. Coincido, como decía la maestra Monse, de que también la retroalimentación también es para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hay una estrategia que de una u otra manera la consideramos fallida, que bien no se la damos a conocer a los alumnos, ¿no? Queda como de manera propia, pues nosotros decimos, esa estrategia no funcionó, pero sin embargo, ¿cómo la puedo modificar? De una u otra manera, eso también es retroalimentación de manera personal docente. ¿Por qué? Porque ahí nos da ese preámbulo de nosotros poder cambiar esta técnica y fortalecerla con otra. La retroalimentación en sí yo no le considero un momento, porque yo creo que el mismo docente intuye cuándo puede generarla. A lo mejor con una pregunta guía, una pregunta detonante, tú puedes generar retroalimentación y eso te funciona como un análisis previo para ir desarrollando tus técnicas de aprendizaje. Entonces yo considero, contestando esta pregunta, que no hay un momento específico. Yo creo que los docentes manejamos ese tiempo o nos generamos esa pauta para generar esa retroalimentación. Bien puede ser al inicio, en el desarrollo o en el cierre. Normalmente he escuchado a algunos docentes que lo hacen en el cierre, pero como yo te digo, no hay momento específico. Tú mismo intuyes cuándo puedes realizar esta retroalimentación para ver el avance significativo de tus estudiantes. Gracias. Muchas gracias, maestro Raúl. Bien, a manera de conclusión a esta pregunta por parte de la audiencia, respecto a la retroalimentación, una retroalimentación, como nos han mencionado los compañeros panelistas, debe ser oportuna. Considero que no existe un momento idóneo, exacto, sino más bien realizar una intervención que mediante la observación, mediante ver, analizar lo que están haciendo nuestros alumnos, mediante el desempeño de estos, poder hacer esas ciertas retroalimentaciones que oportunamente motivarán, generarán interés y por ende se realizarán mejores aprendizajes en los esquemas de los estudiantes. ¿Sí? Pues bien, si no hay alguna otra pregunta por parte de la audiencia, le doy las gracias a los especialistas que hoy nos acompañaron con sus grandes aportaciones y de los cuales nos llevamos mucho conocimiento, algunas modificaciones de esquemas que teníamos, ¿verdad? Pero muchas gracias y brindémosles un fuerte aplauso nuevamente. Gracias.
hace falta? ¿Qué me hace falta para lograr este aprendizaje? Entonces, debemos ahora sí que estar muy felices porque logramos hacer esto. En resumidas cuentas, es esto lo que rescato de todo el trabajo que se hizo acá en el espacio curricular, gracias también al desempeño de cada uno de ustedes que se contribuyó para que se lograran los aprendizajes. Porque les he dicho también que un docente puede tener pues las mejores estrategias y venir muy motivado, pero si de la otra parte no hay esa disposición, no se logran los aprendizajes que se están planteando, los propósitos de inicio. Aquí en el grupo sí considero que sí los logré los propósitos. Espero que también ustedes hayan logrado ese propósito de seguir aprendiendo. Todos aprendemos, todos en algún momento. Los adultos llegamos a aprender también desde los pequeñitos. Y entonces, no nada más a la inversa, sino que también nosotros aprendemos. A veces nos sorprende, ¿no? Cómo un niño pequeño nos da a veces una explicación o algo, dice, bueno, lo mucho que está aprendiendo el niño en determinado nivel educativo. Y bueno, no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes, los que estuvieron acá, desde el compañero que estuvo moderando la mesa, los compañeros de diferentes niveles educativos, gracias por sus aportes, por su apoyo a este acto, al igual que también los demás compañeros que contribuyeron en la elaboración de los distintivos, los personificadores, quienes contribuyeron de traer todos los materiales, los equipos, estos que estamos utilizando para darle mayor realce al evento. La compañera que nos está apoyando en filmar, Abigail, y a todos y a cada uno de nosotros que estamos acá. Todos fueron partícipes, todos hicieron algo para traer acá, el maestro también levantando la ficha, si ya era el tiempo que deberían de terminar. Creo que fue un tiempo razonable, porque si no nos íbamos a extender demasiado. Entonces, eso también para nosotros, para el público, se iba a tornar como aburrido también. Y entonces, considero que 1 hora, 20 minutos, 1 hora y media es más que suficiente, y está lo principal que se debe retomar acá. Y un aplauso para todos. Antes de que cerremos, yo considero que es bueno, es pertinente tomarnos una foto.